Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa de la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llame al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. También por la dignidad de la clase jurídica, por Fausto Cabrera debe votar. Fausto Cabrera, por la dignidad de la clase jurídica. Fausto Cabrera, presidente a la seccional de la provincia Santo Domingo, Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vota 8 por Fausto Cabrera, por la dignidad de la clase jurídica. Siguiendo con su programa El País en Blanco, un tema que nos ha preocupado bastante y ha sido cómo el país, y no en blanco, el pueblo dominicano se hunde cada día más en la miseria por el abandono del gobierno al pueblo dominicano. El país se hunde días tras días en la miseria por el abandono del gobierno al pueblo dominicano. El pueblo dominicano está viviendo una situación caótica, una situación que no se había visto durante muchos años en la República Dominicana, con una crisis económica afectando al pueblo dominicano, en especial por la inflación que tiene la sociedad dominicana, donde ya el ciudadano no tiene derecho a sobrevivir, porque no tiene derecho a comer por los altos precios de los productos de la primera necesidad. Y eso es preocupante, la situación que está viviendo la República Dominicana en este sentido. Y una crisis económica donde no hay dinero en la calle, no hay circulante, y es una situación preocupante porque los pobres en este gobierno de incapaces, el presidente Luis Abinader y el PRM, lamentablemente no tienen derecho a vivir. Es una situación preocupante. Aquí los sectores más desposeídos se lo está llevando el mismo demonio. Y el gobierno, bien gracias, nada de eso les importa. El gobierno le ha vendido al pueblo que todo está bien, que el país sigue avanzando, que hay una economía muy buena, pero todo esto es lo contrario a lo que el gobierno paga a un grupo de bocinas para que le den publicidad
a una información totalmente manipulada y perversa que no se corresponde con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. En el día de hoy, la noche de este domingo 26 de noviembre del año 2023, me gusta decir la cosa siempre con fecha, porque como esto es en vivo, queda grabado aquí. Y el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, le hace un llamado al presidente Luis Abinader, porque según el presidente Abinader, los chelitos rinden bastante en este gobierno, el PRM, pero esos chelitos rinden mucho en el gobierno, el PRM, pero no en el bolsillo del pueblo dominicano. Y Abel le dice esto al presidente Luis Abinader, le responde de esta forma. Voy a leer la información. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, declaró este domingo que si el gobierno le rinden tanto los chelitos, que los invierta en el pueblo y deje de firmar contratos poco transparentes. En un comunicado de prensa, Martínez respondió al presidente Luis Abinader, quien declaró esta semana que en el gobierno del PRM rinden los chelitos. Esos chelitos rinden, dice el presidente Luis Abinader, pero le rinden a un grupito, a ese grupo que le acompaña, a ese grupo de Popi, a ese grupo les rinden los chelitos, pero al pueblo dominicano, al pueblo en general, a la gente de a pie, a la persona humilde, a eso se lo está llevando el mismo diablo, y el gobierno, todo bien, gracias, y nada le importa. ¿Cómo es posible que usted puede decir que rinden los chelitos donde todo se encuentra 3 veces el precio en el cual ustedes lo encontraron en el 2020? Todo 3 y 4 veces más caro que como ustedes lo encontraron en el año 2020. Entonces, ¿cómo es posible que al pueblo les rindan los chelitos? No, los chelitos les rinden a ustedes, un grupo de Popi que están asaltando al Estado. A eso sí les rinden, pero al pueblo de a pie, a la gente humilde, a eso se lo está llevando el mismo diablo, y el gobierno no le importa nada de eso. ¿Cómo es posible que si tenemos un pueblo o un gobierno que le rinden tanto los chelitos, como dice el presidente Luis Abinader, está haciendo préstamos? En esta semana pudimos ver donde los diputados del PRM aprobaron un préstamo por 1.200 millones de dólares, y ese dinero no se sabe dónde va. ¿Cómo es posible que este gobierno, el rendimiento de los chelitos, ha tomado prestados más de 30.000 millones de dólares y no puede mostrar una obra de infraestructura importante en la República Dominicana? ¿Cómo es posible que con más de 30.000 millones de dólares en préstamos, los servicios públicos están más deteriorados? La salud de mal en peor. La educación no sirve. La electricidad son apagones y apagones a todo el pueblo dominicano.
la inflación por las nubes. Entonces, la inseguridad ciudadana acabando con el pueblo dominicano, que el pueblo tiene que vivir trancado porque no tiene un espacio donde salir a la calle y sentirse que tiene un poco de seguridad. Porque la inseguridad ciudadana ha aumentado tanto que a través de la crisis económica que está viviendo el pueblo dominicano, ya los delincuentes no encuentran una forma de conseguir dinero que no sea atracando directamente a las personas trabajadoras. Entonces estamos ante un gobierno indolente, un gobierno que no se preocupa por el pueblo y únicamente se afana por buscar dinero y buscar dinero, pero ese dinero no es invertido en el pueblo. Por eso Abel Martínez le dice a Luis Abinader, le responde en el día de hoy, que si el dinero les rinde, si los chelitos les rinden, que lo invierta en el pueblo. Pero lo que sucede es que en este gobierno de oligarquía, el dinero no se invierte en el pueblo, se invierte en otros renglones que en nada favorecen a los más desposeídos. Y esa es la realidad. Y nosotros vemos cómo en esta semana una cantidad de productores de cebolla del sur están protestando porque el gobierno va a cumplir un año que le cogió su producción de cebolla o su cosecha de cebolla fiada y todavía no le pagan. Eso es un abuso de parte del gobierno. Un abuso, porque usted sabe lo difícil que es para un agricultor ponerse a trabajar en medio del sol para levantar una cosecha y que luego el gobierno le coja la cosecha y no le pague. Esa gente con deuda, compromiso de préstamo del banco, compromiso con los trabajadores. Es una situación difícil, pero a este gobierno nada de eso le importa, porque es un gobierno de oligarquía. Y lo que mínimamente le importa es la clase poseída. Ahí hemos podido ver dónde han muerto una cantidad de personas, más de 20 personas han fallecido en la zona de Ciénega, en Barahona, de un brote de cólera, y el gobierno manipulando con informaciones falsas decía que no, que eso era una situación de diarrea aguda, un cuadro de diarrea aguda, era lo que decían, sabiendo que las personas estaban muriendo por cólera. Pero al gobierno nada de eso le importa, porque son personas totalmente desposeídas, personas de escasos recursos económicos, personas de un campo de Barahona, y es un gobierno que lo que menos le importa es la vida de los más pobres, la vida de los más desposeídos. Y los medios de comunicación haciéndole llamados que le presten atención, que hay una cantidad de personas muriendo de cólera en Ciénega, Barahona, y el gobierno manipulando y ocultando esta información, ya una información donde llevaba más de 20 personas que habían fallecido por la irresponsabilidad del gobierno. Y todo esto el gobierno no le presta atención porque son problemas de los más desposeídos, son problemas de los más pobres. Por eso nosotros hemos visto cómo se ha desarrollado la epidemia de dengue en la República Dominicana, porque al gobierno no le importa esta vaina, porque son enfermedades de los más desposeídos, de los más pobres del país. Entonces, este tipo de situación de indolencia por parte del gobierno, abandono del pueblo dominicano, es preocupante. Y para todos aquellos que sentimos y queremos al pueblo y queremos a la sociedad, esto nos llena de preocupación,
ante un gobierno indolente y abusador que no se preocupa por los más desposeídos. Mientras los más desposeídos hacen esfuerzo para tratar de sobrevivir, al gobierno nada de esto le importa y cada día más caen en la miseria o se hunden en la miseria el pueblo dominicano. Esto es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano con este gobierno de incapaces e ineptos que están dirigiendo los destinos del país. Y es preocupante este tipo de situación. Es importante lo que están viviendo las personas de escasos recursos económicos, que ya no pueden seguir sobreviviendo, que ya no aguantan el costo de la vida, lo complicada y difícil que está la situación económica. Debido a eso, vemos que en este gobierno de ineptos e incapaces de Luis Abinader y el PRM, hoy tenemos una economía que no llega ni siquiera a 2% de crecimiento en un año, donde era una economía que se mantenía siempre con un promedio de 5% de crecimiento. En estos momentos vemos que cuando el Banco Central, directamente organismo con facultad por la ley, que es quien decide y define la política monetaria y económica de la República, dice que de enero a octubre la economía creció 1 punto tanto, ni siquiera un 2%, y eso es preocupante porque se esperaba que la economía iba a tener un buen crecimiento, pero en este gobierno de incapaces e ineptos, por primera vez en la República Dominicana en más de 20 años, la economía se cae por debajo de esta puntuación. Y eso es preocupante. Esto es preocupante, por eso usted puede ver que los ciudadanos se lo está llevando el mismo diablo en la calle y no encuentran ni siquiera para comprar los alimentos de la canasta básica o productos de primera necesidad, porque la economía está quebrada. La República Dominicana tiene una economía quebrada. Y eso es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano. Y así el gobierno manipula las informaciones. Paga más de 1.000 millones de pesos en publicidad engañosa, mintiéndole al pueblo dominicano, pero ya el pueblo ha despertado. No tenemos un pueblo de tonto e idiota. Ya el pueblo es sabio, es inteligente y sabe que toda esta información que le lleva el gobierno a los diferentes medios de comunicaciones manipulados, cobrando más de 1.000 millones de pesos de publicidad engañosa, manipulando la información para que la población crea lo que no es la realidad. En ese tenor es que el pueblo dominicano está viviendo esta situación de una crisis económica muy fuerte. Y eso es preocupante. Por eso usted puede ver que el sector construcción, que es el sector que más mueve la economía de los pueblos, está totalmente paralizado porque la inflación que hay no le permite a los desarrolladores de proyectos de la construcción desarrollarlo por la alta inflación que tenemos en la República Dominicana, y eso mantiene la economía estancada. Pero a este grupo de ineptos no le importa eso porque son un grupo de popis que lo único que les interesa es la oligarquía. Por eso usted ve que la clase más desposeída en este gobierno Luis Abinader y el PRM es la clase más castigada día tras día. Y eso es preocupante. Es una situación difícil la que está viviendo el pueblo dominicano.
Entonces, hay que buscar una solución. El pueblo dominicano no puede seguir viviendo con esta inestabilidad y esta inflación que tiene la República Dominicana ante un gobierno de inepto y abusador. Eso es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano. Entonces los chelitos sí rinden, pero únicamente le rinden al grupito del PRM, al grupito de Popi. A eso es que le rinden los chelitos, como dice el presidente Luis Abinader, pero no al pueblo en general. Para el pueblo en general se lo está llevando el mismo diablo. Para esto los chelitos no rinden, para esto los chelitos se evaporan. En cualquier cosa que compre se le va una fortuna que no le alcanzan ni siquiera para comer. Mientras el gobierno se burla diciendo que en este gobierno sí rinden los chelitos. Esto es preocupante y desesperante lo que está viviendo el pueblo dominicano. Perdón, seguimos agripados y eso es parte de el ser humano, la gripe, eso es parte del ser humano. Recuerden que esto es en vivo, el programa El País en Blanco. Un tema que tenemos que tocar también, que no podemos dejar fuera, y es con relación al contrato de Aerodón. La renegociación del contrato de Aerodón, en el cual el presidente Luis Abinader llevó este contrato al Congreso Nacional y hay una comisión que lo está estudiando, porque no hay un gobierno más abusador que el gobierno del PRM y Luis Abinader, porque cómo es posible si a este contrato todavía le restan 7 años, ¿por qué no se puede esperar a que ese tiempo transcurra y que el próximo gobierno sea el que lleve a cabo esta renegociación? Si se puede renegociar, si los aeropuertos vuelven a pasar al pueblo dominicano. No, el presidente Luis Abinader le interesa renegociar, ponerle 30 años más a este contrato abusivo en contra del pueblo dominicano, para entonces él obtener una cantidad de recursos económicos para invertirlo en la campaña de su reelección. Eso es lo que está buscando el gobierno, eso es lo que está buscando el presidente Luis Abinader y el PRM. No es bienestar para el pueblo dominicano, es seguir endeudando el país como está y destruyendo todo lo del pueblo. Este es un contrato que hay que esperar que ese contrato termine, y luego de que termine este contrato, ver si existe la posibilidad de que el Estado Dominicano vuelva a obtener estos aeropuertos, o ver si le conviene hacer otro acuerdo, pero no por una cantidad de años como esta de 30 años que se está renegociando. Porque las inversiones extranjeras son inversiones que se hacen, son inversiones que llegan al país y que usted la puede ver como buena, pero al final de cuentas son inversiones que vuelven y se van por la situación, que lo único que vienen es a buscar una cantidad de dinero porque hicieron una inversión, y esa inversión retorna a su país de origen. Y al pueblo únicamente le queda la migaja de aquellos empleos de poca monta, porque no es verdad que esa inversión extranjera viene al país y los empleos de calidad se lo da a ningún dominicano. No, eso traen personal especializado de su país
y esos son los que ocupan los principales cargos, y los empleos de poca monta y poca cantidad es lo que le dejan a los ciudadanos dominicanos. Y esa es la realidad de la inversión extranjera. Entonces, este contrato de Aerodón, que en su principio cuando se hizo se le ha vendido al pueblo que no le tocó nada al pueblo dominicano. Claro que le tocó, porque el contrato era hacer una inversión en los diferentes aeropuertos que estos contrataron, y esa inversión tampoco se le dio seguimiento. No se le ha dado seguimiento a esa inversión. Hicieron una inversión mínima, pero no lo ha acordado. Entonces lo correcto es esperar que termine este contrato, que son 7 años que le faltan, y no inventar como este invento que está haciendo Luis Abinader y el PRM para adquirir dinero para la campaña electoral de su reelección. No es otra cosa que buscar dinero para la reelección del presidente Luis Abinader. Entonces, el pueblo dominicano debe estar bajo la mira de estos contratos de Aerodón, porque no son contratos que se han publicado a la luz pública de que el pueblo lo pueda ver, porque se trata de un robo y un engaño al pueblo dominicano de parte del gobierno, únicamente buscando votos para una reelección. Y esa es la situación. Estamos ante un gobierno manipulador y abusador, que lo único que hace es manipular las informaciones en aras de conseguir votos para la reelección. Y esto es preocupante, y lo hemos visto con el supuesto canal de Haití, donde el gobierno se puso a inventar, llevando tropas, llevando helicópteros, tanques de guerra a la frontera, donde ahí hemos visto la consecuencia, que últimamente está perjudicado el pueblo dominicano y el pueblo haitiano con la frontera cerrada. Todo esto provocado por el presidente de la República y el PRM, por no buscar la asesoría correspondiente para enfrentar esta situación. Y esto es preocupante. Entonces, el gobierno quería poner de mojiganga a los líderes de la oposición a firmar un documento buscando una solución con el pueblo haitiano, que no fue un problema que surgió, sino que fue un problema creado por el mismo presidente de la República por tomar una decisión descabellada e improvisada, como yo le he llamado en su momento. Y eso, todo eso, son problemas de la improvisación, son problemas de la falta de capacidad, de la falta de gerencia en el Estado, tratando el pueblo como si fuera una empresa o una casa, situación que no se manejan así en las decisiones de Estado. Y esa es la realidad. Por eso hemos visto la situación que están viviendo ahora los hermanos pueblo de la frontera, que se lo está llevando el mismo demonio, donde ya el gobierno no ha podido ayudarlo más y lo ha dejado abandonado a la intemperie. Y eso es preocupante, porque son de los puntos que han llevado al deterioro de esta economía y a llevar al país a el mínimo crecimiento en los últimos 20 años, que nunca la República Dominicana había vivido un momento de una crisis tan fuerte en la economía como lo está ahora en este gobierno el presidente Luis Abinader y el PRM. Y es preocupante. Estamos ante el gobierno más malo que ha tenido la República Dominicana, y este desgobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que todo lo que hace es en perjuicio del pueblo dominicano. Esto es preocupante. Hay un tema que no quisiera dejar de tocar, y ha sido el tema de la ONU
y el pronunciamiento del caso de Jean Alain Rodríguez por la persecución política del gobierno contra este ciudadano, que no es más que una persecución política y un desquite de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, ante las situaciones que ya habían obtenido cuando Jean Alain era Procurador General de la República. Ahí vemos que la ONU se ha pronunciado por la violación de los derechos fundamentales de las personas. Y gracias que se pronunciaron con relación a Jean Alain, porque esto le cae a los demás ciudadanos. Desde su inicio yo he dicho perdón, desde el inicio de este proceso de Jean Alain, yo había dicho, y lo he dicho en una y varias oportunidades, que la violación del debido proceso y de derechos fundamentales en el ciudadano Jean Alain era una cosa muy grave, porque se trataba de una persecución en desquite de lo que Jean Alain le había hecho a la procuradora Miriam Germán en aquella oportunidad que la humilló, y entonces él estaba pagando eso que le había hecho a Miriam Germán, cuando Miriam Germán decía que sentía que no era doble vía, pero que al ganar el presidente Luis Abinader la puso ahí para perseguir y maltratar a una cantidad de funcionarios pertenecientes al gobierno de Danilo Medina. Yo decía que ese era un caso especial, el caso de Jean Alain, porque Jean Alain ha sido el único dominicano que aún estado montado en un avión que iba a salir del país. Ese avión fue mandado a detener y apresado a Jean Alain sin tener un impedimento de salida, violentando el debido proceso, tal como lo establece el artículo 69 de la Constitución de la República y el Estatuto de los Derechos Humanos, del derecho al libre tránsito de Jean Alain. Y yo en su momento dije que eso era preocupante por la violación de derecho fundamental. Violaciones de derechos fundamentales en el caso de Jean Alain. Recuerden que Jean Alain dijo que estaba detenido y ni siquiera le permitían ver el sol. Es decir, no estaba detenido, estaba secuestrado. Y que para permitir que tuviera una hora en el sol, su abogado tuvo que pedírselo a un juez para que el juez autorizara esto. Incluso la comida que le daban a Jean Alain no era la comida que le daban a los demás presos, porque con Jean Alain se ha cometido muchos abusos. Él pudo haber sido lo que fuera, pero esos derechos fundamentales se deben de respetar en la persona de Jean Alain, en la persona de Pedro el Descalzo, en la persona de Juan el Desarropado, y se deben de respetar, no importa la persona que sea. Y de un modo abusivo nosotros hemos podido ver todo lo que ha sucedido y la tortura que ha pasado Jean Alain de parte de la persecución política por la Procuraduría General de la República y el gobierno. Eso ha sido una humillación de Jean Alain, llegando a un punto que aún todavía sigue en prisión, porque no es que Jean Alain está suelto, Jean Alain está en prisión. Lo único es que tiene una prisión domiciliaria, pero está en prisión todavía.
de una manera abusiva, violentando el debido proceso, violentando los derechos humanos, violentando los derechos fundamentales de este ciudadano, que no se le deben de violentar a ningún ciudadano, no importa su nacionalidad, su raza, su religión, no se debe. Los derechos humanos hay que respetarlos y estos son derechos fundamentales. Entonces, Jan Alain se ha defendido y ha contraatacado, llegando a un punto que la ONU se ha pronunciado pidiendo la libertad de Jan Alain, porque saben que con Jan Alain se han violentado todos los procedimientos, los derechos fundamentales, y que en el caso de Jan Alain hay una componencia directamente con la Procuraduría General de la República y otros jueces que se han prestado para esta vagamundería de persecución política. Y esa es la realidad. Y esa es la situación. Y por eso en el día de hoy nosotros vemos que la ONU se ha pronunciado en favor de Jan Alain y las violaciones de estos derechos fundamentales de parte de la justicia dominicana, de parte del gobierno, de parte de esta persecución política y este abuso de desquite con la Procuraduría General de la República y Jan Alain, apoyado por jueces sin vergüenza, por jueces que no garantizan el debido proceso. Yo espero que para el día de mañana que inicia el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura para poder seleccionar los jueces del Tribunal Constitucional, que ahí no entren estos jueces violadores de derechos fundamentales, que son todos aquellos jueces que han procesado estos casos de la supuesta corrupción, entre comillas, porque son jueces que no califican para entrar al Tribunal Constitucional, al máximo tribunal de la República Dominicana, por no ser garante de la Constitución, por ser jueces violadores de los derechos fundamentales. Estos jueces no entran a ese renglón. Y esto es preocupante y hay que prestarle mucha atención. Porque aquí la justicia funciona para un grupo, es abusiva para un grupo, es una persecución para un grupo, pero para el otro son vacas sagradas. Como yo decía en programas anteriores, con el caso del Intran, Hugo Vera, y yo decía, a estos funcionarios del PRM no le va a suceder absolutamente nada porque son vacas sagradas del gobierno. Y el robo y la manipulación perversa de los más de 1.300 millones de pesos que se robaron en el Intran, esto quedará ahí porque se tratan de funcionarios del gobierno. Aquí se han anunciado desfalcos de más de 5.000 millones de pesos en los comedores económicos y aquí a nadie se ha investigado. A nadie se ha investigado. Todas las informaciones están ahí. En este gobierno ha sido el gobierno que más funcionarios han destituido por corrupción. Y a estos funcionarios nadie lo investiga. Para estos funcionarios no hay justicia independiente. Para esto no hay un ministerio público que funcione. Pero sí hay un ministerio público abusador que funciona para un grupo de los exfuncionarios del presidente Danilo Medina. Porque para las otras bancadas no existe este ministerio público independiente. Y por eso podemos ver la persecución política en un grupo de exfuncionarios, que eso es preocupante y que da pena que el gobierno del presidente Luis Abinader se haya prestado para la persecución política de un grupo a causa de buscar una reelección con esta vagamundería de violaciones de derechos fundamentales y debido proceso, con este sistema de justicia que no funciona o que está totalmente corrompido, salvo honrosas excepciones. Y esto es preocupante.
Esto es preocupante lo que está viviendo la República Dominicana en este desgobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que cada día más hunde al país en la miseria por parte del abandono del gobierno. Por eso vemos en el Gran Santo Domingo todas las calles que están totalmente desbaratadas, deterioradas, y al gobierno nada de eso le importa, porque es un gobierno que lo único que le importa es la oligarquía y los popis. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, y por eso nosotros podemos ver cada día más la miseria en la República Dominicana y la economía de mal en peor por la irresponsabilidad y la dejadez del gobierno en contra del pueblo dominicano. Esto es preocupante, a esto se le debe prestar mucha atención, porque el pueblo no debe seguir con esta preocupación que está viviendo la República Dominicana a raíz de estas manipulaciones del gobierno, que lo único que han hecho es perjudicar al pueblo dominicano. Esto es preocupante. A esto hay que prestarles mucha atención, porque el pueblo necesita de unas autoridades que se preocupen por el bienestar de la sociedad. Y este es un gobierno donde no hay bienestar, y cada vez la cosa es más complicada, más miseria, la clase más sensible, cada vez más destruida por la irresponsabilidad y el abandono del gobierno, que lo único que le importa es que pueda sobrevivir y hacerse cada día más rica con los bienes del pueblo, a la oligarquía, la cual presenta el presidente Luis Abinader y un grupo de popis del PRM en perjuicio del pueblo dominicano.